¿Quieres aprender y saber cuándo hay que invertir en acciones cíclicas? ¿Quieres diversificar tu cartera de acciones con otro estilo de inversión fuera de las típicas empresas de calidad o llamada compounders? Pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te mostraré algunas acciones interesantes en sectores cíclicos. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le dejes un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Como inversores particulares o profesionales, normalmente siempre pensamos que únicamente hay que invertir en acciones de calidad porque es lo que nos recomienda Warren Buffett u otros superinversores. Pero la realidad es que no estoy de acuerdo y que podemos encontrar valor en otro tipo de grupos de acciones. De hecho, aunque Warren Buffett es un claro seguidor de la calidad, cuando uno analiza su cartera no siempre encuentra valores de calidad. Concretamente, si observamos la cartera ahora, vemos que encontramos valores cíclicos como Chevron, Occidental Petroleum, Bank of America dentro de sus principales posiciones, las cuales representan más del 30% de sus 10 primeras holdings. Me gusta más la forma de pensar de Peter Lynch, ya que no solo piensa en calidad, sino que piensa en oportunidades en diferentes tipos de acciones y donde las acciones de crecimiento no suelen representar más del 40-50% de la cartera en un entorno normal. Si queremos invertir en acciones cíclicas, es importante que cambiemos nuestra forma de pensar en ellas. En la mayoría de las situaciones, una ratio PER bajo sería una buena señal, pero en cíclicas es todo lo contrario. Cuando el PER de una empresa cíclica es muy bajo, normalmente indica que estamos al final de un ciclo expansivo. La mayoría de los inversores lo que ven es un entorno económico propicio y una empresa en pico de beneficios, pero en mi opinión es una trampa de valor. Mientras la mayoría de los inversores están comprando estas empresas, estas acciones, ante la buena perspectiva de los analistas de Wall Street, los inversores inteligentes, como nos dice Peter Lynch, ya están empezando a vender sus acciones. Este efecto vendedor provoca una caída en el precio de las acciones y del PER, dando la sensación de un mayor descuento a los inversores despistados, pero que rápidamente, cuando el ciclo económico empieza a desacelerar, se darán cuenta de su grave error. Peter Lynch también nos explica que comprar acciones de una empresa cíclica después de varios años de beneficios récord y cuando el PER está en su punto más bajo es la forma más sencilla y rápida de perder dinero o la mitad de su capital. La forma correcta de operar en acciones cíclicas es justo comprar estas acciones cuando su múltiplo PER es alto o negativo. Esto indica que la empresa está pasando por problemas, pero que pronto el negocio mejorará, los beneficios futuros serán superiores a los que estima el consenso de analistas y el mercado se volverá a fijar en las acciones cíclicas. La parte más compleja que debemos analizar es hacer un doble trabajo. Primero, debemos conocer el momento del ciclo económico y saber cuándo este va a cambiar. Segundo, invertir en las empresas más sólidas del sector, aquellas que no van a desaparecer en la parte baja del ciclo o que pueden aprovechar las oportunidades gracias a su situación financiera o a su solvencia de balance. La inversión en acciones cíclicas requiere un muy buen conocimiento de la industria donde se invierte, por ejemplo, el acero inoxidable, la minería, el transporte aéreo, los buques de transporte marítimo, etc. Recomiendo tener muy en cuenta el círculo de competencia a la hora de invertir en esta temática de acciones cíclicas o también algunas llamadas deep value. Me complace anunciarte que ya están abiertas las plazas para la cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones, el cual empezará el próximo 17 de abril. Si quieres participar en una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, si quieres mejorar tu nivel de análisis fundamental y quieres subir el éxito en tus inversiones en acciones, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo en este curso avanzado. Tienes un descuento activado del 10% hasta finales de marzo o hasta que se agoten las plazas para el descuento. Recuerda que este curso es un curso exclusivo, entonces las plazas son limitadas. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Espero verte como nuevo alumno en esta cuarta edición del curso avanzado. Actualmente la mayoría de indicadores macro apuntan a que estamos cerca de entrar en una recesión.
Solo tenemos que ver, por ejemplo, el indicador adelantado de la Conference Board, que está cayendo un 5% con datos interanuales, situación que siempre se da antes o al comienzo de una recesión. Es verdad que el empleo aún no ha empezado a empeorar, pero es probable que lo veamos en los próximos meses o trimestres. Cuando hay una recesión es justo cuando hay que fijarse en acciones cíclicas y cuando hay que destinar un porcentaje relevante de nuestra cartera a estas acciones. La idea es invertir en el punto más bajo del ciclo, en el momento más deprimido, cuando parece que el mundo se va a acabar, entonces de repente todo empieza a mejorar. Si inviertes justo en ese momento del ciclo económico y de la mano de las mejores empresas del sector, vas a poder conseguir multiplicar o triplicar tu rentabilidad en poco tiempo. En el año 91, Peter Lynch se puso positivo en Phelps Dodge por las siguientes razones. Una esperada recuperación de los precios del cobre, las fuertes inversiones en telefonía previstas, la intensa regulación en el sector y la escasez de este material versus otros como por ejemplo el aluminio. En 1990, Phelps Dodge cotizaba un PER de entre 3 y 5 veces, pero en 1995 los beneficios se siguieron reduciéndose o disminuyéndose, tirando las acciones hasta los $26. La empresa no tenía ningún problema de solvencia y Peter Lynch pensaba que, valorando la empresa con beneficios normalizados y un PER medio de 8 o 10 veces, podría doblar su dinero en poco tiempo. El cálculo que realizó y que convenció a Peter Lynch fue el uso de un KPI, al cual calculó cuál era la sensibilidad del beneficio por acción al incremento del precio del cobre. Si el precio del cobre subía un centavo, los ingresos aumentarían en 10 centavos. Si el precio del cobre subía en 10, entonces el beneficio por acción subiría en $5 por acción. La conclusión es que no necesitábamos conocer cuál sería el precio pico del cobre, sino solamente detectar que el precio del cobre estaba tan deprimido que eso no podía perdurar o durar durante mucho tiempo. Para invertir en acciones cíclicas debemos hacerlo en la parte baja del ciclo. Esto implica primero encontrar las industrias más penalizadas y segundo, las empresas más interesantes en base a las características mencionadas anteriormente. La evolución sectorial y por industrias la podemos encontrar, por ejemplo, en la página web Finviz, una de las mejores páginas para visualizar rentabilidades sectoriales y por industrias. Si observamos la rentabilidad de los últimos 12 meses, el último año, los sectores más penalizados son comunicaciones y consumo cíclico, con caídas superiores al 20%. Si ahora observamos esa rentabilidad por industrias, casinos, plata, aluminio, rates, internet retail, manufacturing retail, oro, fabricantes de automóviles, presentan caídas en el año entre el 20 y el 40%. Otra opción que podríamos realizar sería buscar empresas cíclicas en países penalizados como China, un país muy afectado por la crisis de la COVID y la crisis inmobiliaria. Con los precios actuales, reconozco que resulta complicado encontrar ideas cíclicas que coticen cerca de los mínimos de 52 semanas y que no hayan subido en este rally últimamente reciente. Únicamente la industria de broadcasting, la plata y el oro parecen ser las industrias donde buscar empresas muy penalizadas y que no se han recuperado. Te dejo aquí arriba nuestro último vídeo sobre el oro, donde hablamos de una idea de inversión muy interesante en una compañía royalty de metales preciosos, principalmente oro, en este caso es Sandstorm. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y también privado la considero la mejor comunidad financiera y la mejor herramienta y una herramienta indispensable para mi día a día. Ahora con Seeking Alpha y nuestro canal te ponemos a tu disposición la mejor plataforma financiera con un descuento increíble del 58% en el precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. OneWater Marine con ticker ONW y capitalización bursátil de $400 millones es uno de los principales distribuidores de embarcaciones de recreo en Estados Unidos. Su estrategia de crecimiento se basa en las adquisiciones al beneficiarse de operar en una industria muy fragmentada donde los 3 principales operadores o dealers distribuidores controlan el 15% de las ventas y el 40% de las actividades de distribución. Sus 2 principales competidores son MarineMax y Bass Pro Shops.
Es importante recordar que la demanda en este negocio es estacional a los meses de verano, abril, septiembre, y que son los meses donde existe un mayor volumen de transacciones o de ventas. La característica principal de este negocio es que es muy cíclico y está estrechamente relacionado con la evolución de la economía del ciclo económico. Deberemos seguir entonces datos macro como son la confianza del consumidor, el acceso al crédito y el gasto del consumidor. Durante los últimos trimestres, todo el sector ha tenido una fuerte caída en bolsa, consecuencia de que el mercado ha estado anticipando una recesión para este primer semestre del año 23 y de que existe una clara restricción del crédito, consecuencia de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la Fed, en Estados Unidos. Ante este escenario macro, la cotización ha reaccionado negativamente, pero aún no lo vemos reflejado en sus estados financieros. Concretamente, los beneficios de One Marine se encuentran en máximos históricos y con los datos de los últimos 12 meses, el beneficio neto supera hoy los 120 millones de dólares, cifra claramente insostenible para afrontar una recesión. Si observamos la valoración fundamental de OneWater, podría parecer que la acción está cotizando barata, pero al tratarse de una acción cíclica, primero deberíamos ajustar a la baja los beneficios de los próximos 2 años para así encontrar su valor real. Aunque la cotización ha corregido bastante, tendría sentido esperar a visualizar más la recesión durante los próximos trimestres en la cifra, en la cuenta de resultados de OneWater. Medifast, con ticker MED, capitalización bursátil de 1.200 millones de dólares y que cotiza en la bolsa de Nueva York, es una empresa de nutrición líder en el mercado americano. Medifast opera principalmente bajo una marca que se llama Optavia y dispone de una cuota de mercado algo inferior al 1% únicamente en Estados Unidos. Con la entrada del nuevo CEO, Daniel Chart, en 2016, Daniel cambió la estrategia del grupo y puso al cliente en el centro de esta estrategia, en el foco. Desde entonces, el crecimiento de la red comercial, medida a través de los coaches y de la productividad, han sido espectaculares. La oportunidad de mercado es muy grande, ya que el 65% de la población americana es obesa y más del 55% quisiera perder peso. Esto nos lleva a un cálculo de que existen unos clientes potenciales de más de 120 millones de personas únicamente en Estados Unidos. La fuerte caída del precio de las acciones es consecuencia de las siguientes razones. Primero, negocio cíclico sensible a la evolución del ciclo económico. Segundo, el repunto de la inflación ha encarecido el coste de fabricación, aunque es verdad que Medifast ha empezado a implementar subidas de precios. Y tercero, el efecto base negativo post-pandemia COVID. La cuenta de resultados aún no refleja el impacto negativo de una posible recesión, pero la cotización parece que sí ha anticipado tal efecto negativo con una caída desde máximos de más del 70%. Esta caída también es consecuencia de la sobrevaloración anterior, consecuencia de la pandemia, la COVID. Siempre que Medifast ha cotizado en la zona actual de 9 veces beneficios forward, la acción se ha recuperado fuertemente durante los próximos trimestres. Aunque aún hay que revisar un poco a la baja los beneficios previstos de los próximos trimestres, pensamos que para un inversor de largo plazo podría tener sentido el precio actual.